La filtración, reabsorción y secreción están reguladas por 4 sustancias, algunas con categoría de hormonas y otras que son péptidos. Ellas afectarán el volumen del plasma filtrado, la cantidad de electrolitos, como pueden ser sodio, cloruro, reabsorbidos e incluso la reabsorción de agua, así también como la secreción de iones potasio, iones protones en los túbulos renales. Estos reguladores más importantes son el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de un péptido como es la angiotensina 2 y una hormona como es la aldosterona. La reabsorción de agua está regulada fundamentalmente por una hormona hipotalámica que ustedes ya vieron y que es la hormona antidiurética o vasopresina. Y la inhibición de la reabsorción de electrolitos y de agua está mediada por el péptido natriurético atrial o auricular, que es liberado por las aurículas del corazón. En las próximas placas les voy a explicar con más detalle estos mecanismos de acción de estas sustancias reguladoras de las funciones del riñón. Las dos sustancias que realmente tienen una gran importancia en la regulación de la filtración glomerular son la angiotensina 2 y el péptido natriurético. Veamos de qué manera actúa cada una. Cuando en el organismo existe un estado de deshidratación o un déficit de sodio o una hemorragia, todo esto lleva aparejado una disminución de la volemia, es decir, del volumen sanguíneo. Como consecuencia de esto, se produce una disminución de la presión arterial. En el riñón, en las arteriolas, tanto aferentes como eferentes, pero especialmente en la arteriola aferente, esas células musculares lisas, llamadas células yuxtaglomerulares, tienen en su interior gránulos de una enzima llamada renina. Entonces, esta disminución de la presión arterial genera que estas células yuxtaglomerulares liberen la renina presente en esos gránulos. Una vez en sangre, renina va a actuar sobre una sustancia producida por el hígado llamada angiotensinógeno y así genera su transformación en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 a través de sangre llega al pulmón y en el pulmón, por medio de una enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 es químicamente un octapéptido que a través de la sangre tiene la particularidad de provocar vasoconstricción arteriolar. Específicamente en el riñón actúa a nivel de la arteriola aferente y como consecuencia de eso habrá una vasoconstricción de ella. Esto provocará una disminución del flujo sanguíneo hacia los capilares glomerulares y así entonces habrá una disminución de la filtración glomerular. Es decir, que la angiotensina 2 lo que produce es una disminución de la filtración glomerular. Además, ese efecto vasoconstricción de las arterias hace que disminuya, que la presión arterial aumente hasta llegar a un valor normal. Con respecto al péptido natriurético auricular o atrial, cuando el volumen sanguíneo está aumentado, es decir, cuando es elevado el retorno venoso, va a ocurrir una distensión auricular
Esta distensión va a generar liberación del péptido natriurético atrial. Este ya vimos que actúa sobre las células mesangiales y aumenta la excreción de sodio y de agua. Esto va a generar un aumento del volumen urinario, lo que trae aparejado una disminución del volumen sanguíneo, y de este modo se regulariza el volumen de retorno de sangre que hace al retorno venoso. Por lo tanto, el péptido natriurético lo que hace es aumentar la filtración glomerular. Ya vimos de qué manera este sistema influye sobre la filtración glomerular. Veamos ahora de qué manera este sistema influye sobre la reabsorción y la presión arterial. Todo el proceso que les expliqué anteriormente es exactamente igual hasta llegar al aumento de angiotensina 2 en sangre. Esta angiotensina 2 también puede dirigirse a la corteza suprarrenal, donde se encuentran las células que liberan mineralocorticoides, y provoca un aumento o provoca la liberación de aldosterona. Aldosterona, una vez en sangre, llega al riñón y en el riñón estimula las células principales del túbulo contorneado distal y túbulo colector para favorecer de esa manera la reabsorción de sodio, cloruro y agua, y además estimula la secreción de potasio, protones hacia la orina. De esta manera, como se están liberando protones, estará generando una disminución de la acidez sanguínea por aumento del pH sanguíneo. Muy bien. Como una consecuencia entonces osmótica de este aumento de la reabsorción de sodio y de cloruros, ocurre una menor excreción de agua, porque el agua va a ser arrastrada por ese sodio. Y así entonces va a ocurrir justamente al ingresar o retenerse agua en el organismo, habrá un aumento del volumen sanguíneo, lo que va a generar un aumento de la presión arterial hasta regresar a la normalidad o a los valores normales. Ya vimos de qué manera el péptido natriurético atrial regulaba o actuaba en la regulación de la filtración glomerular. En este caso, vamos a ver de qué manera el péptido natriurético regula el volumen sanguíneo. Es decir, un gran aumento del volumen sanguíneo como consecuencia de una distensión auricular estimula la liberación del péptido natriurético en las aurículas. Esta liberación del péptido natriurético, ¿qué es lo que hace? Estimula la liberación de sodio y de agua en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector. Pero además el péptido natriurético también suprime la secreción de aldosterona. Por lo tanto, si hay disminución de la secreción de aldosterona, va a haber menor reabsorción de sodio y por ende menor arrastre de agua, o sea, menor reabsorción de agua. También el péptido natriurético, al estar aumentado, disminuye la liberación de antidiurética. Si hay menos antidiurética, habrá menor reabsorción de agua. En definitiva, todos estos efectos lo que hacen es aumentar la excreción del sodio en orina, es decir, habrá natriuresis, y aumentan también la excreción de orina, la diuresis, porque recordemos que el sodio arrastra agua, lo cual entonces conduce finalmente a contrarrestar el efecto, es decir, disminuir el volumen sanguíneo,
y disminuir la presión arterial. Con respecto a la hormona antidiurética o vasopresina, ustedes saben que es producida por el núcleo supraóptico del hipotálamo y liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? Regula la reabsorción de agua facultativa, aumentando la permeabilidad del agua de las células principales del túbulo, de la última porción del túbulo contorneo distal y el túbulo colector. Recuerden que hablamos de agua facultativa porque es un agua que no se reabsorbe por arrastre, sino que lo hace de acuerdo a las necesidades que tenga el organismo. Por eso se habla de agua facultativa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace la antidiurética? Las células principales del túbulo renal, ya dijimos, última porción del distal y colector, estas células principales tienen en su interior pequeñas vesículas que contienen una proteína llamada acuaporina 2 que cuando por exocitosis se acerca y se ubica en la membrana apical de estas células, forma verdaderos canales de agua que permiten que el agua entre a la célula. Por lo tanto, justamente lo que hace la antidiurética es favorecer la reabsorción de agua, haciendo que estas vesículas se acerquen, que la proteína se ubique en la membrana apical, se armen los canales y puede entrar el agua. Esto es con lo que pasa con la membrana apical, pero el agua, una vez que está dentro de la célula tubular, para llegar al intersticio se moviliza perfectamente sin ningún problema porque la permeabilidad de la membrana vasolateral es alta para el agua, así que no tiene ningún inconveniente en llegar al intersticio y luego a la sangre. Cuando la antidiurética es máxima, es máxima en los casos en que hay deshidratación grave, es decir, el organismo capta esa deshidratación y entonces hay gran liberación de antidiurética como una manera de proteger al organismo para evitar más pérdidas de agua. ¿Qué es lo que cuáles son los estímulos que pueden generar esta liberación de hormona antidiurética? Uno de esos estímulos puede ser cuando la osmolaridad o la presión osmótica del plasma está aumentada, cuando el plasma está concentrado, tiene poca agua, hay deshidratación. Entonces, cuando la osmolaridad o la presión osmótica del sanguínea está alta, esto es captado por los osmoreceptores hipotalámicos. Estos osmoreceptores hipotalámicos envían sus impulsos nerviosos y de esta manera se estimula la secreción de antidiurética y la liberación de la misma hacia el torrente sanguíneo por parte de la neurohipófisis. Una vez en sangre, entonces, esta antidiurética va a riñón. En riñón favorece lo que les expliqué, la exocitosis por parte de las vesículas de estas acuosporinas 2, aumentan los canales de agua y entonces se reabsorbe agua. Como consecuencia de esto, hay un aumento del volumen sanguíneo y una disminución de la osmolaridad sanguínea. También esta antidiurética puede llegar a las glándulas sudoríparas, evitando la pérdida de agua por transpiración, pero como también es una vasopresina el nombre, también sobre las arteriolas provoca vasoconstricción, se contraen y de esta manera provocan también el aumento de la presión arterial. Por supuesto que un estímulo es que la osmolaridad alta del plasma, pero otro estímulo puede ser justamente una disminución del volumen sanguíneo y por lo tanto de la presión arterial. Puede ser otro estímulo que genere entonces justamente la secreción de antidiurética
¿Cuándo ocurre esa disminución del volumen? En una hemorragia o en una deshidratación. Entonces, se libera la antidiurética, genera todo su mecanismo de acción y entonces, en definitiva, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial.